Que nuestros hábitos, nuestras costumbres tras la pandemia han cambiado muchísimo. Durante varias semanas estuvimos en cuarentena, encerrados en casa y con temor muchas de las personas empezaron a salir, pero para hacer lo que tenían que hacer, es decir, ir a trabajar, comprar algo que tenían que comprar y nada más. No hay espacios de recreación, no hay cine, no hay teatro, no hay estos viajes cortos que uno hacía de fin de semana, los que más podían con su capacidad económica, que por cierto también ha sido mellada por esta crisis. Y muchas de las personas antes de la pandemia, doctor Huerta, ¿sabe qué hacían los fines de semana para distraerse? Se iban al centro comercial, ahí, a estos grandes malls, en donde no solamente uno va a comprar, ¿no?, sino va a disfrutar del ambiente, ver la gente, sentarse a comer un helado. Eso era más o menos lo que se hacía antes. Lo otro era ir a parques y también ir a playas, pero las playas en verano, ¿no? Su uso en verano. Pero ya no se puede, digamos, los centros comerciales tienen un aforo y estos mismos centros comerciales han cerrado sus espacios de esparcimiento para que uno solamente vaya a la tienda. Tampoco hay estos que les dicen food courts o salas de comida, tampoco están totalmente separados, no es como antes. Y yo me pregunto, doctor, por un asunto de salud mental, ¿qué van a hacer sobre todo los adolescentes, los menores de edad, ahora que acaben las clases? ¿Cuál es la luz al final del túnel para ellos? Antes era el verano. Exacto. ¿No? Sobre todo que estamos en pleno momento, Mabel, de lo que se llama la fatiga pandémica, que es esa sensación de alteración de tu salud mental por efecto de todo lo que hemos estado viviendo en estos meses y que la gente busca salir de esta fatiga pandémica haciendo cosas. Pero ese hacer cosas puede ser contraproducente con la salud pública, mirando el espejo de Europa. Los españoles, los franceses salieron, ¿no?, víctimas de la fatiga pandémica y mira lo que tienen ahora. ¿Será eso lo que nos espera? Probablemente, doctor, y muchas personas ya lo hayan sentido en sus pequeños universos, ¿no? Hoy el Consejo de Ministros va a definir cómo será el protocolo para el uso de playas este verano. O los cierran o los dejan abiertos con aforos reducidos. Pero en caso de que se cierre esta ciudad, que se supone que es un ejemplo para el resto de ciudades en las diferentes regiones, ¿tiene preparados parques y calles, espacios públicos para una temporada de verano en medio de la pandemia? Vamos a conversar con Mariana Alegre. Ella es coordinadora general del Observatorio Lima Cómo Vamos y por supuesto que tiene mayor conocimiento de cómo va esta ciudad. Mariana, buenos días. Buenos días, Mabel, doctor Huerta, un placer estar con usted. Encantado, Mariana. ¿Qué tal? Mariana, te tiendo a pensar que no estamos preparados, que no hay suficientes parques. Creo que uno mira alrededor nada más y viaja por esta ciudad de cemento y los espacios verdes son minúsculos. Sí, así es. Creo que tenemos una falencia enorme en general en servicios públicos, ¿no? Lo hemos visto en el sector salud, o en los esfuerzos grandes en el tema educativo, pero también lo vemos en los servicios públicos vinculados a la ciudad, ¿no? La crisis del transporte público y, por supuesto, la vivienda tremendamente precaria. Y ahora también, y desde siempre, una tremenda desigualdad en cuanto a la provisión de espacios públicos de calidad para los ciudadanos, sin importar dónde vivan. Exacto. Mariana, pero ustedes han hecho un estudio muy interesante que lo estoy viendo aquí. Ustedes le preguntaron al público en Lima y en el Callao, sería lindo hacerlo también en otras ciudades de nuestro país, qué es lo que hacían. En los últimos 12 meses le han preguntado a la gente qué tipos de actividades ha realizado usted y el 84% casi de los limeños dice que iba a los centros comerciales y el 90% de los chalacos lo hacía, el 82% de los limeños iba a los parques a pasear, el igual porcentaje en el Callao y la mitad de la gente iba a las playas. Es decir, en los veranos pasados la gente ha estado yendo a los centros comerciales y a los parques a pasear. ¿Cómo podemos, ajustar esto que ustedes han hecho para esta nueva realidad que tenemos? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? Sí, a ver, nosotros recomendamos en términos generales que el gobierno promueva un plan nacional de espacios públicos que cumpliría con dos funciones. Una, en torno al uso seguro y saludable de los espacios públicos que existen y que se creen en la ciudad. Y por crear no estoy hablando de construir mega
megaparques o mega infraestructuras, Claro. sino aprovechar los espacios que existen, como por ejemplo lugares que ahora se encuentran vacíos, o incluso las propias calles y veredas que se tienen que usar de manera distinta. Pero también atiende a otra necesidad sumamente importante que tiene que ver con la reactivación económica. Si logramos y promovemos usar la calle como espacios de encuentro, que son claramente más seguros los espacios abiertos que los espacios cerrados, vamos a poder también activar a nivel del barrio, a nivel del distrito, a nivel de las ciudades en el país, espacios y entornos también de comercio, ¿no? De experiencia, de disfrute, que a su vez traen consigo una mejora económica para quienes proveen estos servicios. Y esto significa, Mariana, entonces, que los alcaldes, los gobernadores locales tienen que estar sumamente involucrados con estas propuestas. Por supuesto, esto implica, por un lado, que entendamos que no podemos ni mantener cerrados, por ejemplo, en este momento todavía están cerrados los parques zonales en el caso de la capital, y eso es un absurdo, ¿no? Porque justamente los ciudadanos que tienen otras necesidades que también son esenciales vinculadas a su salud mental, a sus relaciones, al entretenimiento, etcétera, no pueden acceder a ellos, que serían los que les quedarían cerca a donde están viviendo en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto, la distribución organizada y apropiada para evitar justamente aglomeraciones es lo que hace falta. Y claramente los gobiernos locales y sobre todo los distritos tienen la responsabilidad no solamente de ofrecernos una ciudad buena, sino también de garantizar que sus ciudadanos tengan oportunidades de empleo. Entonces ahí es donde el uso de la calle se vuelve relevante, porque nos permite entender que si bien al inicio de la pandemia se pensó que los espacios públicos habían muerto, algunas personas lo decían así, es todo lo contrario. Los espacios públicos están aún no solamente más vivos, sino más fuertes que nunca, porque los estamos usando de maneras más intensivas y con usos más diversos que lo que hacíamos antes. Gente que antes no usaba los parques, ahora los usa para encontrarse con su familia, con amigos, para trabajar. Gente que antes usaba los parques algunas veces, ahora los usa más. Y por supuesto, ni qué decir del uso de la calle como espacio de trabajo, ¿no? Que es otra política importante que hay que atender, no desde la represión, sino desde la integración. Muy bien. Mabel, entonces hacemos una pausa y seguimos la conversación con Mariana Alegre. Vamos a preguntarle a ver qué es lo que piensa sobre las playas. ¿Deberían cerrarse o no deberían cerrarse? ¿Te parece, Mabel? Por supuesto, doctor. Y también vamos a hacer una ronda de corresponsales para ver cómo están los espacios públicos en las diferentes regiones de nuestro país. Volvemos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Encendidos. Mabel Huertas y quien les habla, el doctor Elmer Huerta, estamos acompañándolos y estamos conversando con Mariana Alegre, y es coordinadora general del Observatorio Lima Cómo Vamos, porque hoy día en el Consejo de Ministros se va a definir cómo va a ser el protocolo para las playas este verano y para otros lugares abiertos. Y ellos han hecho un estudio en Lima Cómo Vamos que demuestra que más del 80% de los limeños y la gente del Callao va a los centros comerciales y a los parques a pasear, y ellos han propuesto un plan, que es un plan sobre el uso de espacios públicos en el contexto de pandemia, haciendo que las calles sean lugares de reuniones, las calles, y todo esto obviamente vaya hacia el desarrollo económico que necesita nuestro país, obviamente con todas las medidas de higiene, mascarillas, etcétera. Mariana, con respecto a las playas, tenemos casi 3.000 kilómetros, más de 3.000 kilómetros del litoral en la costa del Pacífico. Somos afortunados en ese sentido, y hay múltiples tipos de playas, desde las playas en las que la gente está como sardina en agua dulce, etcétera, hasta playas que son muy amplias y en las que la gente se mira de a media cuadra a la distancia. ¿Cuál es la posición de tu organización con respecto a las playas? ¿Debe cerrarse las playas? ¿Cómo debe manejarse esto? Sí, bueno, justamente lo que proponemos es una gestión apropiada y segura y saludable de las playas, a partir de una clasificación de todas las playas que existen en la costa del Perú en función de la afluencia que tienen. Es claro que hay algunas playas que tienen más demanda a partir justamente de cómo, por ejemplo, las personas pueden llegar a través del transporte público a ellas, y otras que son más alejadas, más complejas, que requieren pues de vehículos privados y por lo tanto se mantienen deshabitadas, ¿no? O con poca presencia de personas. En ese sentido, clasificando las playas en 3 niveles, el nivel de alta afluencia, media afluencia y poca o nula afluencia, el gobierno y los gobiernos locales podrán saber cómo atender y cómo gestionar los flujos de personas. Para el caso de las primeras, que son las que más
nos interesan porque generan un proceso de aglomeración importante, se deberá identificar los aforos que correspondan a cada una de las playas, se deberá procurar y en el mejor de los casos gestionar turnos y espacios específicamente definidos para que las personas puedan ubicarse guardando las distancias según los grupos familiares o la pareja o la persona sola que pueda ir, y al mismo tiempo tomar las zonas intermedias o identificar zonas de contención, por ejemplo, usando el caso de Agua Dulce, donde, por ejemplo, el parqueo, que no debiera ser ahora ocupado por vehículos particulares, manteniendo un modelo de domingo sin autos que se extienda el fin de semana, podrá ser utilizado para colocación de mobiliario flexible, con sombra, para que las personas puedan entrar y salir y generar esperas de manera cuidadosa. Y por supuesto, importantísimo pensar cómo se llega y cuáles son los accesos y evitar nuevamente procesos de aglomeración en entradas y en salidas. Ya no me refiero a la playa, ¿no?, sino sobre todo, para el caso de la Costa Verde, usándola de ejemplo, la zona que está encima pues del malecón, ¿no? A la misma vía también, ¿no? Cuando uno ingresa a la Costa Verde en un verano cualquiera, hay demasiado tráfico y muchísima aglomeración. Pero tal como lo propones, Mariana, entonces esto significa una gran oportunidad también para poder tener una infraestructura con los adecuados servicios públicos en las playas, algo que se abandonó por muchísimo tiempo. El verano pasado, recién en Agua Dulce, si no me equivoco, pudieron colocar lavaderos y duchas, por ejemplo. Eso es un avance, pero esto se debería tener en todas las playas, ¿no? Igual los otros tipos de servicios que hay alrededor de las playas, como se hace en otros países. Así. Y tengo otra pregunta, Mariana. Muy bien, yo entiendo lo que has dicho, clasificar las playas del litoral entre esos tres grupos de bajo, mediano y alto acceso, etcétera. Pero ya una vez que tú dices, muy bien, Agua Dulce, por ejemplo, y las playas de la Costa Verde van a tener entrada bajo esta característica, ¿cómo controlas de que las toallas y la gente cuando la ponen en la arena estén a más de 3 metros de distancia una de otra? ¿Cómo vas a controlar eso? Sí, hay dos mecanismos de control importantes aquí. Una tiene que ver con el aforo establecido y los puntos de acceso en este caso, el espacio de la arena, ¿no?, que es justamente donde uno tiene que haber un control justamente de cantidad de personas de acuerdo a el aforo que corresponde a la playa. Luego, dentro de la playa, y buscando un modelo simplificado, ojo, porque se pueden pensar en cosas mucho más elaboradas para que no genere demasiado ni costo ni gestión misma, no logística, se pueden colocar unas banderillas sumamente simples con algunos números y con una demarcación física muy simple, también con unas pequeñas estacas, unas cuerdas, que permita que las personas puedan ubicarse en lugares determinados. Claro, si damos un paso más allá e incluimos, y esto, doctor Huerta, le va a parecer interesante, un mecanismo de rastreo de contactos a través de un sistema muy simple de aplicación con reservas para que las personas puedan decir, voy a la playa el domingo tal, entre tales horas, ¿no?, en los turnos que se determinen, sabrás cuál es la zona que te toca. Entonces, tú y tu familia, son 5 personas, o 6, o 2, sabrán que tienen que ir a la banderilla número 165, ¿no?, y por lo tanto generar un registro de acceso organizado, de manera como se organizan los grandes eventos, digamos, y por lo tanto, si es que luego de ir a la playa a los 2, 3 días, uno de los miembros de la familia que asistió a la playa presenta síntomas, podrá reportarlo también vía un sistema en línea, y en ese sentido poder atender y acompañar el tema tan relevante que tiene que ver con el rastreo de casos de coronavirus, ¿no? Ahora, Mariana, entonces, pero esto conlleva un compromiso y gran disciplina de parte del ciudadano. Exacto. Y hace un par de días hacíamos una encuesta, ¿verdad, doctor? Sí. Le preguntábamos a las personas si debían cerrar o no las playas. Ellos decían por unanimidad, no, se debe cerrar porque el peruano no sabe comportarse. ¿Crees que es eso, que nos falta compromiso, que por más que nos pongan las herramientas no lo cumpliríamos? Exacto. Por ejemplo, en el aforo que dices, Mariana, pues la gente va a ir en cantidad y en la puerta de esa entradita va a estar la gente en cantidad. Es que, claro, ahí va a depender de los sistemas que se implementen. Si los aforos se calculan en función de DNIs, turnos y cupos, la gente aprenderá a usarlos. O sea, tenemos que entender que estamos cambiando nuestras formas de entender y relacionarnos con la ciudad.
En este caso, con el uso y el hábito que teníamos antiguamente de usar las playas, que uno se levantaba un día, tenía ganas de irse, veía el sol y decía, hoy vamos a la playa. Eso ya no va a poder pasar, porque estamos justamente adaptándonos a nuevas realidades. Yo sí no estoy de acuerdo con la idea de que los peruanos, en un sentido generalizado, tenemos mal comportamiento. Malos comportamientos existen en todas las sociedades, lo hemos visto efectivamente en el contexto de la pandemia, en los casos que mencionaba el doctor Huerta al inicio, en Europa, por ejemplo, pero cuando los sistemas y la gestión de los flujos y de la organización es correcta, las cosas funcionan. Pensemos, por ejemplo, en el conductor de la combi asesina y cómo ese mismo conductor, cuando luego es asimilado por el metropolitano, se comporta de manera distinta, porque el sistema mismo te adapta y te invita a actuar a partir de la estructura de ese sistema. Esto sí, claro, requiere un compromiso de los ciudadanos, por supuesto que sí, una estrategia de comunicación efectiva, pero creo que justamente el gobierno tiene la oportunidad de demostrar cómo sí puede generar y gestionar un plan nacional de espacios públicos. Por eso yo no quiero que la comparación sea solo qué va a pasar en una playa concreta, sino que entendamos que la demanda se va a distribuir en función justamente de la oferta que la gente puede encontrar cerca a casa, ¿no? Si ya tenemos cerca a casa oportunidades, actividades, recreación, cultura, no vamos a tener necesariamente la necesidad de llegar al punto mayor o atractor a nivel metropolitano para el caso de la capital, por dar un ejemplo, ¿no? Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Vamos a esperar qué es lo que dice la PCM, ¿no? Que en realidad suponemos que ha tomado en cuenta todas las propuestas, inclusive de los mismos alcaldes que conocen la dinámica de sus distritos, pero como bien dice el doctor Huerta, aquí también hay que pensar mucho en decisiones que se toman en salud pública, ¿verdad, doctor? Es que esto es salud pública, Mabel. Recordemos que hay dos esferas que obviamente las dos esferas se enlazan, que es la esfera de la política de salud pública, que es lo que estamos conversando con Mariana, y la decisión que van a tomar de política de salud pública esta tarde, y la esfera personal, que es la que tú pusiste tanto, que es la responsabilidad personal, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Estamos listos para comportarnos de manera diferente? ¿Somos capaces de comportarnos de manera diferente? Esas dos esferas son importantes. Eso es salud pública, Mabel. Así es, doctor. Así que estamos a la espera y se los comunicamos apenas lo sepamos. Le agradecemos a Mariana Alegre, coordinadora general del Observatorio Lima. ¿Cómo vamos? Hacemos la pausa y revisamos cómo está la situación en regiones. Hay espacios públicos adecuados y también, por supuesto, los queremos escuchar. ¿Cuándo volverían a acudir a un espacio público sin temor al contagio? Ya lo hacen, van a parques, a plazas, irían a la playa. Nuestros teléfonos, como siempre, a su disposición, 212-4100, 212-7165 y desde regiones al 0800 13 14 0. Volvemos con toda esa información.